Bueno, mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros también en esta mañana y participar a través de su saludo con ese texto bíblico. En la iglesia del Señor no puede faltar esto, ¿no? Porque la palabra de Dios es alimento para nosotros. Yo creo que cuando no nos alimentamos a través de esa escritura, tenemos una iglesia raquítica. Y Dios nos ha dado su palabra a propósito, que seamos alimentados a través de ella. Es una bendición. Yo espero que durante este tiempo que hemos tenido ya, donde hemos estado hablando un poco del libro de Proverbios, haya sido para nosotros provechoso, una oportunidad de edificarnos a través de las escrituras. Ese es el anhelo de mi corazón. Espero que así sea para cada uno de nosotros, que no se vuelva aburridor algo como esto, porque donde el Señor está guiándonos a través de su palabra, debe de haber alegría y gozo, ¿no? Ese es el deseo en nuestros corazones. Bueno, y entonces entrando otra vez aquí, regresando a la enseñanza que hemos estado compartiendo, voy a omitir un poquito de hacer resumen hacia atrás porque no quiero extenderme el tiempo, quiero que me alcance, ¿sí? Pero simplemente quiero recordar que hemos estado hablando un poquito acerca del propósito del libro, que es descrito en los primeros capítulos, en el primer capítulo, los primeros versículos del libro de Proverbios, cuando estamos hablando acerca del propósito del libro. Entonces ahí sí voy a retomar el resumen para no cortar la idea que quiero entregar en esta mañana. Hablando acerca de ese propósito, decíamos que el escritor sagrado en el capítulo 1, versículos 2 al 6, nos describe con toda claridad el propósito de su libro a través de los proverbios. Y decíamos que en esos primeros versículos del libro de Proverbios, versículos 2 al 6, él está describiéndolo de la siguiente manera. Dice que los proverbios, esos proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, han sido dados para entender sabiduría y doctrina. Hablábamos un poco acerca de eso, que era entender la sabiduría y entender doctrina. Decimos también que parte del propósito dice para conocer razones prudentes, y hablábamos acerca de lo que implica la razón, pero también hablábamos de lo que implica la prudencia, y decíamos ahí que entendimiento y discernimiento, ¿sí? Esos dos son el objeto del conocimiento de Dios. Luego llegamos a la parte 5 del mensaje y hablábamos de que el libro de Proverbios ha sido dado también para recibir el conocimiento, justicia, juicio y equidad, o como otra versión de la escritura lo dice, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia y equidad. Y hablábamos un poquito acerca del consejo, hablábamos un poco de la prudencia, recuerden el semáforo, parar, pensar y actuar. Y hablábamos de la justicia, hablábamos del juicio y hablábamos de la equidad. Luego el domingo pasado estuvimos hablando un poco acerca de esta otra parte que dice que los proverbios han sido dados para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Eso decíamos el domingo pasado, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y describíamos la palabra sagacidad diciendo que implica cordura, que es discreción, que es una artimaña en términos del buen sentido de la palabra. También connota prudencia. Hablábamos acerca de eso describiendo sagacidad. Cuando habla de la palabra simples, decíamos que es una palabra que utiliza como un sinónimo de tontos e ignorantes, necios. Son calificativos para esa palabra simples, ¿sí? Mirábamos textos de las escrituras. Y luego entramos a la última descripción del propósito en el versículo 6, cuando dice para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esa fue la parte que empezamos a introducir el domingo pasado. Y luego entonces definíamos eso, proverbio, que es por lo general un breve dicho o máxima que arroja luz sobre la vida y la conducta humana. Decíamos que hay un ejemplo en la vida secular que todos casi conocemos,
el famoso refrán, es un proverbio, eso es un proverbio, un refrán, que dice: cuando el río suena, piedra lleva. Detrás de todo eso hay una enseñanza. Y decíamos que los proverbios jamás deben entenderse como profecías, ni proclamarse como una doctrina absoluta. Y estamos con el ejemplo ahí del refrán que en mención, ¿sí? No es una profecía, tampoco puede proclamarse como una doctrina absoluta. Y hablamos que aunque estos proverbios fueron inspirados por Dios entre los años 971 y 686 antes de Cristo, estos dichos son perdurables y pueden darte dirección en todas las facetas de tu vida, ¿sí? Qué bonito uno entender ese libro de Proverbios y poderse meter a profundidad en él, porque nos enseña en muchas facetas de nuestra vida. Lo hemos hablado en días anteriores también. Ese libro de Proverbios, cómo ayudaría a nuestros gobernantes a gobernar una nación, naciones tan complicadas y difíciles de gobernar. Pero ahora vamos a ver por qué razón no quieren acudir a las escrituras para esto, ¿no? Ellas nos dan dirección en todas las facetas de nuestra vida. Decíamos que en este caso el libro de Proverbios emplea un lenguaje figurado, o que llamaríamos figuras retóricas. Entonces alcanzamos a hablar un poquito de esto, que el libro de Proverbios abunda en metáforas, símiles, hipérboles y otras figuras literarias o retóricas más bien, que deben interpretarse como tales a la luz del propósito original del mismo libro, del mismo texto. Esas figuras son palabras o frases o expresiones que se usan de manera figurada, más bien que en un sentido literal. Entonces, algo alcancé a mencionar de eso el domingo pasado. Si la escritura dice que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, que si tu mano, que es mejor cortarla, no es una manera literal donde dice que debemos cortar nuestra mano, sacar nuestro ojo, acabar con nuestro cuerpo. No está hablando acerca de eso, sino es una manera de hablar también de cortar de raíz. Me ha llamado la atención esto también en el sentido de que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras debilidades, y en ese sentido vale la pena aplicar esos mensajes, esas enseñanzas de las escrituras, de que si hay algo en nuestra vida que nos estorba y nos interrumpe nuestra relación con Dios, nuestra cercanía, nuestra búsqueda de Dios, entonces que cortemos con eso. Y hablábamos como un ejemplo nada más con el tema del licor, ¿sí? Yo personalmente no creo que tomarse una copa de vino es pecado, una copa de champaña, una cerveza. Yo vería eso como la persona que se toma una gaseosa, ¿sí? Para mí ni la gaseosa ni la cerveza, pero vería normalito como una persona que toma algo así. Ese no es el problema, sino el problema es para una persona que tiene problemas con el tema del licor, ¿sí? Que para ellos es mejor que ni siquiera tome una. Entonces el pecado ahí no sería tomarse una cerveza o tomarse una copa de vino. El pecado sería que eso lo puede inducir a continuar y a no tener freno. Entonces, en ese sentido se entiende también esos principios, esas figuras literarias o retóricas que aparecen en las escrituras, ¿no? Tomamos como enseñanza o como base para explicar la metáfora, este principio de la Biblia que dice que la metáfora es una comparación entre dos elementos, pero no incluye términos de comparación. No incluye palabras así como, de igual manera, nada de esto, el pero o el más, sino que simplemente lo presenta, y quienes interpretan esto tienen tendencia a interpretarlo de una manera literal. Entonces aquí tenemos el ejemplo del libro de Lucas, cuando dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Igualmente cuando se refiere al vino dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, que no es un texto para tomarlo literalmente. Indudablemente que el Señor nos está dando una ilustración, está hablando de una metáfora, ¿sí? Cuando yo tomo el vino, yo no me tomo la sangre de Cristo. Cuando yo me como parte del pan, no me estoy comiendo el cuerpo de Cristo, literalmente, que es como en la religión popular se ha enseñado por muchos años, ¿no?
Yo recuerdo mucho, también siendo muy jovencito, que se llegaba a decir que si la persona mordía la hostia, le salía sangre. Entonces la persona tenía que dejar la hostia en su lengua y dejar que ella se desvaneciera solita. No se podía morder porque le salía sangre, porque estaba comiéndose el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces no es esa la idea que nos presenta la Escritura. La metáfora tiene eso. No hay palabras comparadoras, ¿sí? Pero nos está entregando una enseñanza. Hablábamos también acerca del símil. Decíamos que el símil es una comparación de dos cosas o ideas diferentes, pero sí incluye términos de comparación. A diferencia de la metáfora, el símil sí incluye palabras de comparación. Por ejemplo, habla el tema de así, y mencionamos algunos textos de las Escrituras también que tienen que ver con esto. Ahí está el de Apocalipsis 1:14, Mateo 13:31, el reino de los cielos es semejante a. Ahí encontramos eso, la palabra comparación, ¿no? O así como, igualmente, esas son palabras que implican comparación y por eso se les llama un símil, ¿no? Que son, sí incluye la palabra comparación. Tal vez esas nos pueden ayudar a entender un poco más muchos textos de las Escrituras, ¿no? Luego hablamos acerca de la figura que se llama metonimia, que es la asociación que recurre a la mención de algún objeto o ideas de alguna manera relacionadas entre sí. Y citamos aquí el texto de Mateo 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando mencionamos esa palabra ciudad, ¿sí?, indudablemente que no está hablando del territorio en sí, de la parte territorial, sino está hablando de la gente que habita la ciudad. Entonces, en ese sentido aparece la figura que llamamos metonimia, ¿no? Y por último, hablando de estas figuras, no son todas, porque yo no voy a describir que con estas 4 que estoy mencionando aquí, estamos describiendo todas las figuras retóricas, no, hay muchas más. Solamente tomo estas como ejemplo en el tema de que debemos entender el libro, también entendiendo estas figuras retóricas. La hipérbole, decíamos que es una exageración deliberada que procura recalcar algo de mucha importancia, ¿sí? Y nosotros encontramos muchos textos en la Biblia que esta figura literaria es usada. Yo mencioné uno de ellos también: los árboles del campo aplaudirán. Es una manera de decirlo, es una manera que algunos dirían exagerada. En la vida cotidiana mencioné eso, que hay uno que yo utilizo y cuando una persona dice exagerada en decir algo, como una manera irónica también de decir: te he dicho 1.000.000 de veces que dejes de ser tan exagerado. Entonces es una manera, ahí estoy utilizando una hipérbole en esto. Y encontramos pasajes así en las Escrituras: una exageración deliberada que procura recalcar algo de mucha importancia. Entonces resaltamos el Salmo 6, versículos 6 y 7, lo resaltamos aquí para mostrar esta figura que se conoce como hipérbole. Salmo 6, versículos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Bueno, entonces esto es una hipérbole, ¿no? Riego mis cobijas, mis sábanas con mis lágrimas, están empapadas. Es una manera de utilizar esta figura geométrica. Y ahora sí entramos, después de este resumen así general de esta última parte, hablando del propósito del libro, entramos a la partecita que nos quedó faltando el domingo anterior. En sabiduría de lo alto entramos ahora a la parte 7. Sabiduría de lo alto, parte 7. Cuando estamos leyendo ese último versículo 6, donde está escribiendo propósito, dice: para entender proverbio, dice, y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Escribiendo un poquito esto de palabras, de lo que se habla, es el asunto principal. Podemos verlo también como un consejo, como una crónica, como una información, como un precepto, que generalmente tiene que ver con un discurso que se entrega.
Cuando dice que el libro de los Proverbios es dado para entender palabras, ¿sí? Declaración, palabras de los sabios, dice ahí, ¿no? Es entender esos discursos, es entender esa información que recibimos, es entender ese asunto central del cual se habla. Me gusta mucho cuando estamos en nuestra institución educativa que se llama el Centro de Desarrollo Ministerial, ¿sí? Hay una clase y la gran mayoría de seminarios, institutos bíblicos, no puede faltar la clase que se conoce como hermenéutica, la clase que se conoce como homilética, ¿sí? Son fundamentales en una institución cristiana educativa. Y la homilética tiene que ver con el arte de entregar la enseñanza, ¿no? El arte de la predicación. Cuando una persona está aprendiendo la parte de la homilética, tiene que ser muy clara en estructurar su mensaje, su enseñanza, de tal manera que los oyentes entiendan con toda claridad cuál es el asunto especial, ¿sí? A mí me llama la atención cuando terminamos una reunión como esta, es un culto, y entonces se le pregunta a cada persona de qué habló el predicador, de qué habló el que enseñó, ¿sí? Si las personas aciertan con la parte central del mensaje, quiere decir que la enseñanza fue muy buena, porque la gente captó cuál es el tema principal de la enseñanza. Pero es curioso cuando encontramos que algunas personas le preguntan, ¿y de qué habló fulanito de tal? Y uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa. Yo personalmente cuando escucho eso me entra una frustración grande, porque digo, no fui capaz de hacerme entender hacia dónde quería llegar yo con toda mi enseñanza, ¿sí? Porque las personas recibieron de diferente manera. No hay consenso en qué fue el tema central de mi prédica. Dice la escritura que el libro de los Proverbios es para dar ese asunto central, ese consejo central. Y ahí es donde yo quiero recalcar cuando habla del propósito del libro, porque en el propósito del libro nos lo dice en los versículos 7, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? A mí me llama la atención porque cuando el escritor sagrado nos está entregando su libro, en esos versículos están descritos el propósito principal. Es que nosotros entendamos sabiduría y por supuesto detrás de la sabiduría tenemos el temor de Dios. Y eso es el respeto, la reverencia, la obediencia, el no solamente creerle, no solamente creer en Él, sino creerle a Él. Eso es la palabra de Dios. No es solamente para llenarnos nuestras cabezas de conocimiento. La palabra de Dios es para que ese conocimiento nos lleve a una conducta, a un comportamiento diferente. Así que cuando está hablando de palabras, como dice aquí el escritor sagrado, entender palabras, está hablando de eso, entender la información, entender el asunto, entender el consejo central. Y en este caso de Proverbios, el consejo central es el temor al Señor. Eso es sabiduría. El respeto a Dios, la obediencia a Dios, el entenderle a Él. Por allá hay un texto en Jeremías que dice, ¿no? No se alabe el sabio en su sabiduría y el valiente en su valentía, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Qué difícil es entender al Señor, ¿sí? Esto está, si no estoy mal, en Jeremías capítulo 9, terminando el capítulo 9 y comenzando el 10. Por ahí está, en el libro de Jeremías, ¿no? En entenderme y conocerme, eso es temor de Jehová. No es amontonar los conocimientos en nosotros. Si ese conocimiento no lo podemos llevar a la práctica, no tiene sentido. No tiene sentido eso. Yo necesito tomar ese conocimiento del Señor y llevarlo a mi vida cotidiana, a mi vida diaria. Ahí es donde cobra valor, ahí es donde toma peso el conocimiento del Señor, entenderle y conocerle. Yo me entra una frustración, una preocupación cuando escucho a personas decir, si Dios existiera, no habría tanta hambre en el mundo. Si Dios existiera, no habría tanto pecado en el mundo. Ahí es donde me entra a mí una frustración, porque yo veo que las personas que dicen eso no conocen al Señor, no lo conocen a Él, porque precisamente
el pecado y el hambre, la necesidad, todo lo que nosotros vivimos en el mundo no es por Dios, es por el ser humano. Y eso es entender al Señor. Él ha querido desde un comienzo hacer que su palabra tome valor, tome sentido entre nosotros para que cambie y transforme nuestra humanidad. Pero muchas personas no quieren aceptarlo así. Generalmente tiene que ver con un discurso que se entrega, las palabras. Aparece en Proverbios capítulo 4, versículo 20 y dice de esta manera: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento a mis palabras. Es una manera de decir, está atento a mis consejos, está atento a mi información, está atento a mi discurso. Está diciendo eso el Señor, ¿sí? Está atento a esto. Contrastado, por ejemplo, con lo que aparece en el mismo libro de Proverbios, capítulo 2, verso 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Si la palabra del Señor es atendida, serás librado, ¿sí? Eso está diciendo el texto. Entonces a eso se refiere cuando está hablando de palabras. Avancemos un poquito más acá. Bueno, yo tengo otro texto ahí, Proverbios 15, 25. Proverbios 15, 25. Ese casi no lo notamos. Ah, sí, se alcanza a notar. Proverbios 15, 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Jehová, otra vez, asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Sí? Cuando está hablando de afirmará la casa, ¿sí? Otra vez. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Está hablando, destacando realmente personas que con sencillez, con humildad, se acercan y obedecen naturalmente los principios y esas palabras de parte del Señor, ¿sí? Estamos hablando de eso. Avancemos aquí entonces. Sigue diciendo el texto de Proverbios capítulo 1. Dice palabras de sabios y sus dichos profundos. La última frase que utiliza aquí. Los dichos a los cuales se refiere aquí, entendiendo en el sentido del uso del libro de Proverbios, podríamos hablar es un acertijo, es un rompecabezas, es un enigma, es una máxima, un refrán, un proverbio. Yo creo que esta última frase la deja para realmente enlazar lo que tiene que ver con el propósito y aún con el título mismo del libro, Proverbios. Los proverbios son dichos profundos. Si usted se pone a analizar cada uno de esos proverbios, que nosotros conoceríamos también como refranes, ¿sí? Cada refrán tiene su enseñanza. Cada refrán tiene su enseñanza. Y el refrán no sirve mucho para dar en el punto preciso y dejar a la persona que lo escucha pensando, meditando sobre qué quiso decir con eso. Sin necesidad de hablar más palabras, ese refrán nos mueve un poquitico nuestra mente para razonar, para pensar. Traiga a su memoria muchos de los refranes que usted conoce. Y seguramente que es eso. Entonces yo digo que está aquí de último en la lista que aparece aquí de los propósitos, ¿sí? Cuando dice en el capítulo 1 de Proverbios ahí diciendo palabras de sabios y sus dichos profundos. Los proverbios son dichos profundos. Eso es. Y esos dichos profundos es un acertijo, es un rompecabezas, es un enigma, una máxima, un refrán, un proverbio. Y miremos algún ejemplo de esto. Sansón, cuando probó la inteligencia de los filisteos en la fiesta de su boda, les entregó un enigma. Jueces capítulo 14, versículos 12 al 19, que dice así. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar,
Entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel, o qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Aquí estamos hablando de esto, ¿no? No voy a entrar a hablar los detalles de este enigma que está presentando allí, pero uno de los propósitos de Sansón es eso, es probar la inteligencia de los filisteos. Naturalmente obraron, porque el mismo Sansón describió, descifró el enigma y ellos no fueron capaces de entenderlo, ¿sí? Entonces aquí encontramos esos dichos profundos. Muchas veces a mí me llama la atención como cuando nosotros utilizamos las escrituras de Dios para responder a diferentes situaciones de la vida, esa palabra penetra y cumple su objetivo solita, sin necesidad de añadir lo nuestro, cumple su razón. Por ahí hay un proverbio también que me llamó la atención, dice que aún el necio cuando calla es sabio, dice ese proverbio. Aún el necio cuando calla es sabio. Eso enseña, esos son dichos que nos enseñan y que hacen que la persona que lo escucha escudriñe su corazón y penetre hasta lo más profundo de su ser. Avancemos aquí. Podemos concluir esta parte diciendo que el propósito del libro, acuerden que hablábamos de los fundamentos de un libro: propósito, material, estructura. Estamos hablando del propósito. En todo esto que hemos estado hablando del material que tiene el escritor sagrado, ¿sí? Más ahorita empezamos a hablar de la estructura, pero hablamos del propósito y decimos que para concluir esta parte podemos decir que el propósito del libro es adquirir inteligencia, pero sobre todo aplicar la sabiduría de lo alto a nuestras vidas, lo que es el temor de Jehová. Es eso, es entender lo que Dios quiere para nosotros, es ir más allá de lo que simplemente tenemos a nuestra vista, sino dejar que esa palabra penetre a nosotros y nos acerque a Dios y nos dé razones de Dios, nos dé palabra de Dios, nos dé consejos de Dios y nos ayude a transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Eso es una de las razones que aparece allí. Ese es el propósito del libro de Proverbios. Para concluir esta parte del propósito, que todavía no termino con el libro, pero para concluir esta parte del propósito, miremos esta porción del libro. Es una porción que me parece excelente, una porción muy especial, y vamos a mirar unos detallitos de esto, ¿sí? Pero miremos esta porción del libro de Proverbios que se encuentra en el capítulo 26, versículos 7 al 10. Proverbios 26, 7 al 10. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios.
Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Miren, me gustó mucho esta versión, esta traducción de las Escrituras. Realmente se conoce más como una paráfrasis. La palabra paráfrasis significa al lado del texto y es una traducción que se llama lenguaje actual. Y miren la manera como lo describe este mismo pasaje. Dice en el libro de Proverbios 26, versículos 7 al 10, dice así: dime de qué sirve que el tonto diga proverbios y te diré de qué sirve una carreta sin bueyes. Dime de qué sirve alabar al tonto y te diré de qué sirve un arco sin flechas. Un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Tan peligroso es que lances piedras al aire como que a un tonto le des trabajo en tu casa. Como dirían algunos, más claro no canta un gallo, ¿sí? Este proverbio nos está diciendo cosas muy especiales, ¿sí? Nos está diciendo cosas muy especiales aquí. Pero el énfasis de esto está básicamente que el necio, el impío y todos los calificativos que pueden haber, ¿sí?, no tiene en cuenta los proverbios. No le sirven de nada porque es necio. En otras palabras, porque es un tonto, así lo menciona ahí las Escrituras. De nada sirve dar palabra a esa persona porque es un tonto, es un necio y no la quiere recibir. Me gustó harto esta partecita que dice aquí, ¿no? Cuando dice un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Ustedes se imaginan. Nosotros decimos a veces más peligroso que una loca con barbera, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo ahí. Eso es un proverbio en manos de un tonto, ¿sí? Como una loca con una barbera en la mano. ¿Usted se dejaría afeitar de una loca con una barbera? Creo que no, ¿no? Entonces así está diciendo esto. Ese es el proverbio. En las manos del necio, el tonto, no le sirve el proverbio para nada. Es ridículo para él. Así está diciendo. Entonces, ese es el análisis que nos permite tener este texto de las Escrituras aquí en el libro de Proverbios. Como lo dijera el mismo rey Salomón, y otra vez vuelvo, lo había hecho ya mención de esto en uno de los mensajes, pero yo lo quiero recordar porque es un pasaje que a mí personalmente me ha impactado mucho, ¿no? Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esta semana estábamos hablando con alguna hermanita que está leyendo el libro de Eclesiastés y yo no puedo pasar por alto cuando estoy leyendo el libro de Eclesiastés de dar esta instrucción, ¿sí? Es una realidad. Mire, a mí sinceramente me pareció uno de los libros más aburridos de la Biblia, el libro de Eclesiastés. Me pareció un libro aburrido y la razón es muy sencilla. Es porque cuando uno empieza a leer el libro de Eclesiastés, se repite mucho esa palabra: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si hiciéramos un resumen de lo que él dice que es vanidad, dice que la juventud es vanidad, las riquezas son vanidad, la hermosura es vanidad, el trabajo es vanidad, ¿sí? El tener riquezas es vanidad, y habla de todo. La vida está diciendo que es vanidad. Cuando uno empieza a leer ese texto, uno llega a una conclusión, ¿no? Que el escritor del libro de Eclesiastés, que es el mismo Salomón, era una persona amargada y no tenía sentido, no hallaba sentido a la vida para nada. Pero yo no lo veo de esa manera, ¿sí? Los últimos versículos del libro de Eclesiastés realzan el valor del libro. Noten bien lo que yo dije al comienzo, ¿no? Creo que el libro de Eclesiastés es uno de los libros más aburridores si yo le quito los últimos versículos. Si yo le quito los últimos versículos, el libro de Eclesiastés no tiene sentido, ¿sí? Pero esos últimos versículos son los que le dan el sentido al libro de Eclesiastés. Para entender un poquito a Salomón con todo esto también, cuando está hablando en el libro de Eclesiastés, Salomón,
Créanme que en ningún momento cuando él utiliza la palabra vanidad está diciendo que es malo, porque es que muchos al leer el libro lo interpretan así, que vanidad implica malo. Pero la Biblia y el libro de Eclesiastés no tiene esa implicación de algo malo. No tiene esa implicación. La palabra vanidad dentro del libro de Eclesiastés se interpreta como algo que es pasajero. Algo que pasa, algo que no perdura eternamente, sino algo que se acaba. Y si usted me entiende, me comprende esta palabra que yo estoy diciendo y toma esas expresiones que aparece allí cuando dice que es vanidad, se va a dar cuenta que es una verdad, ¿sí? La belleza es vanidad, ¿o no? ¿O no? Por más que usted trate de hacerse cosas para verse hermoso o hermosa, llegará el momento en que ya no podrá hacer nada. Todas las cosas que usted se hizo para verse más bello y hermoso o hermosa, todas las cosas que usted se hizo van a jugarle una mala jugada, van a ir en contra suya al final de su tiempo, de su vida. Es una verdad, la belleza es pasajera, es vanidad. Una chica de sus 12, 13, 14, 15, 16, 18 años, ¿sí? Se ufana de su hermosura, de su belleza, de su cuerpo, pero eso pasa, es vanidad. El trabajo es la misma cosa, el trabajo es lo mismo. Por más que usted le ponga ganas, entusiasmo al trabajo que está haciendo, llega un momento en que ya las fuerzas no le acompañan, ya no le da para lo mismo, ya es vanidad, es simplemente vanidad, nada más que eso. Igualmente el dinero, los recursos que tiene, llega el momento que para usted es vanidad, porque es algo pasajero. Lo necesitó, sí, lo disfrutó, sí, pero es pasajero. Y el salmista, el escritor sagrado en el libro de Eclesiastés termina diciendo estas palabras: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Estamos hablando de Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, escribir consejos, escribir un discurso de verdad. Eso está diciendo, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahí estamos hablando del propósito de los salmos, de los proverbios, ¿sí? Las palabras de los sabios son como aguijones. Proverbio, cada máxima de estas penetra lo más profundo del corazón. Son aguijones, son lanzas. Por más que la persona se quiera hacer el de la vista gorda, el de las orejas mochas, eso empieza ya a penetrar su corazón y a moverle todo, ¿no? Ese texto que dice, aún el necio cuando calla es sabio. Eso es algo que penetra ya lo más profundo del corazón, ¿sí? Yo recuerdo en algún momento de mi vida, cuando yo estaba estudiando, había alguna persona una mujer que manifestó un interés hacia mí, y cuando se dio cuenta que yo estaba de novio con Luz Helena, mi esposa ahora, mi esposa de 35 años ya, entonces ella quiso meter cizaña en mi cabeza, en contra de Luz Helena, naturalmente, ¿sí? Y empezó a decirme cositas que no las terminaba y las dejaba como a medias, y finalmente tratando de crear la duda en mí, dice, yo hablé esto con mi mamá y mi mamá me dijo que mejor me callara. Entonces, Diego, yo mejor me voy a callar, no le voy a decir nada. A mí me disgusté en ese momento cuando ella estaba diciendo eso, porque estaba envenenando, hablando cosas que no eran claras, pero dejando el veneno ahí. Y cuando me dijo eso, me acordé de ese texto bíblico y yo le dije, usted tiene razón. Aún el necio, cuando calla, es sabio, ¿sí? Y ella se puso colorada, quitó el lado mío furiosa, ¿sí? Pero es cierto, los proverbios hacen eso, penetran lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, ¿sí? Y no necesitamos de muchas palabras, sino simplemente un refrán, un dicho de estos, un proverbio, una palabra de estas penetra. Y dice que las palabras de los sabios son aguijones. Yo escucho a Salomón aquí hablando en el libro de los proverbios y sí que son aguijones,
sí que son aguijones. Cada palabrita que yo veo ahí, ¿sí? Yo, como les dije la vez pasada, subrayé palabra tras palabra, saqué en hojitas acá para poder disfrutar del libro de Proverbios. Me gusta hacerlo así, poder rayar, seguir paso a paso cada palabra, cada expresión que aparece allí, y encuentro cosas tan hermosas, tan precisas, tan que habla la palabra de Dios, que debe a nosotros apuntar a nuestro corazón y prevenirnos, ¿no? Dice: ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer y abrazarás el seno de la extraña? Dice el texto, ¿no? ¿Por qué harás eso? ¿Sí? Y siguiendo esa línea también, entonces dice: para que te guarden de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Uy, esa es una palabra que debe penetrarnos a los hombres, ¿sí? A causa, dice ahí, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Eso dice el texto bíblico. Esos son proverbios, eso es enseñanza para nosotros, ¿no? Esos son enseñanzas que deben de llegarnos y penetrar a lo más profundo. Dice este otro versículo relacionado con eso: así que el que se llega a la mujer de su prójimo, escúchenme, varones, escúchenme, eso lo dice Salomón, no lo digo yo, inspirado por Dios. Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Hay desgracia. Y por eso dice Salomón aquí en el libro de Eclesiastés que las palabras de los sabios son como aguijones. Esos son aguijones. Eso penetra mi corazón. Eso penetra mi corazón. Y eso me ayuda y me da realmente sabiduría de lo alto. Sabiduría de parte de Dios. Y sigue diciendo en esta porción cuando Salomón termina su libro: y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Sí? No solamente está hablando de Salomón, el rey de Israel, el sabio, sino nos pone a la par a los pastores, que esto no me enorgullece a mí, esto me da una gran responsabilidad delante de Dios, el saber que las palabras que yo estoy dando desde aquí hoy, como pastor, están siendo sometidas realmente al mismo Señor, a lo que Él está diciendo, porque me ponen una gran responsabilidad, ¿no? Dice que de igual manera son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, ¿sí? Me ponen una gran responsabilidad delante de Dios. Y dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Igualmente no está diciendo que no estudiemos, no está diciendo que el estudio es pecado, está diciendo es que el mucho estudio es fatiga de la carne, ¿sí? Tenía un profesor en el seminario y en algún momento me llamó la atención porque íbamos a hacer un encuentro ministerial nacional de pastores y líderes, los que trabajamos en la obra del Señor, y decidimos hablar de un tema bien importante, interesante en ese contexto. El tema era, se me fue la palabra clave en este momento, el tema era agotamiento ministerial, era la palabra, estaba buscando agotamiento. La palabra agotamiento ministerial era el tema, ¿sí? Y entonces nos pareció bien buscar a un profesor que tuve en el seminario, que me pareció una persona, un erudito, una persona muy especial, muy inteligente, comía mucho libro, escribía libros y todo esto, y me pareció como sugerir el nombre de él para que compartiera ese tema de agotamiento ministerial. Y entonces lo busqué para que nos compartiera el tema, y entonces me respondió: si ustedes encuentran a esa persona para hablar sobre ese tema, me gustaría que me invitaran a mí porque yo necesito. Dijo eso, yo necesito, ¿no? Agotado espiritualmente. Y efectivamente, en esos días los médicos le habían dado orden de parar un poquito con su intensidad académica en el seminario, de bajar un poquitico el nivel,
porque estaba en una situación física de salud, en un estado no muy bueno, y le ordenaron cortar un poquito con esto. Entonces ahí entiendo cuando dice el mucho estudio es fatiga de la carne. Es una realidad, es una realidad. Pero luego el escritor sagrado termina diciendo el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿sí? El día del juicio saldrán todas las cosas a la luz. Todas las cosas saldrán a la luz. ¿Quién tiene razón? ¿Uribe o Cepeda? Todo saldrá a la luz el día del juicio. Porque Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Usted puede esconder, usted puede negar, usted puede afirmar, usted puede injuriar, usted puede dar falso testimonio, pero usted puede esconder lo que ha hecho. Pero dice la escritura que Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Pero dice que me llama la atención que mientras todo el libro está diciendo, y esto es vanidad, y esto es vanidad, y esto es vanidad, termina el libro diciendo, hay una cosa que no es vanidad en la vida: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es muy claro ese pasaje de las escrituras. Contrasta eso, ¿no? Mientras todo en la vida es pasajero, todo en la vida es vanidad, hay una cosa que no es pasajera, hay una cosa que no es vanidad, es temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Reverenciar a Dios, tener respeto a Dios, obedecer a Dios, creerle a Dios. Dice, eso no es vanidad, eso no pasa, eso va a quedar. Y también menciono un texto que mencioné la semana pasada, de Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Entonces, con esto estoy tratando como resumir el tema del propósito del libro. Ese temor del cual estamos hablando aquí en esta diapositiva, del cual habla Salomón, ¿sí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, teme a Dios, ¿sí? Ese temor de Jehová que implica que caminemos derechos en nuestras vidas. Ese temor será el único que nos quede cuando partamos de este mundo. Usted no se llevará la corbata por más que sus seres queridos, para querer verlo bien elegante, le pongan la corbata en el ataúd. Usted no se llevará eso, eso se acabará ahí en la tierra. La tierra se lo come, los gusanos se lo comen. Usted no se llevará el vestido, usted no se llevará las joyas, usted no se llevará la caja mortuoria, no se la llevará, eso se queda aquí, se lo come la tierra. Pero lo único que nos va a quedar es el temor de Jehová. Es lo único que va a quedar con nosotros, ¿sí? El temor de Jehová. Por eso, mis hermanos y amigos que me escuchan, ¿sí? Déjeme decirle, su palabra siempre será nuestra brújula. Tu palabra siempre será nuestra brújula. Mis hermanos y amigos, seguramente llegamos a las escrituras y encontramos que hay cosas que no las podemos resolver mediante la Biblia, ¿sí? Hay cosas que no vamos a encontrar. Usted no va a abrir una página de la Biblia y va a tener la respuesta allí. Si usted le están dando oportunidad de trabajar en 2 lugares, en Coca-Cola y en Ethernet, no sé, seguramente usted no va a abrir la Biblia para ver cuál de los 2 puestos va a escoger, ¿sí? Eso no lo va a encontrar usted ahí. Pero usted va a encontrar pautas generales en las escrituras que sí le orientan su vida. La Biblia es una brújula. Esa es la palabra de Dios. Ese es el temor a Jehová, de Jehová. Ese es el temor de Jehová. La Biblia es nuestra brújula, ¿sí? Y siempre será nuestra brújula. Esos principios, esos proverbios son nuestra brújula. Por eso mencionaba eso en el contexto de los varones, y que más adelantico voy a mencionar algo también de esto, porque no puedo pasar por alto esos pasajes bien importantes allí. Pero la Biblia es una brújula para nosotros, ¿sí? Después de mirar un poco sobre el propósito del libro, y todos estos detalles que he estado entregando son materiales, el material principal del libro son proverbios. Son proverbios, es el material principal.
estas anécdotas, estos refranes, estos dichos que hemos mencionado, estos consejos. Eso es el material principal que tiene el autor. Eso es lo que Salomón decidió, el fundamento principal, aunque no dejan de haber que hay algunas secuencias de ideas. Por eso decimos que cuando miramos el libro de Proverbios son como chispazos, pero no dejamos de ver que hay algunas secuencias de ideas. Por ejemplo, esto cuando habla acerca de las artimañas de la mujer ramera, ahí hay una secuencia de una idea, ¿sí? Pero también es algo que tiene que ver con sabiduría. Cuando habla capítulo 31 de la mujer virtuosa, que más adelante voy a hablar algo sobre estos dos textos, ¿sí? Cuando habla sobre eso es una secuencia de idea también, ¿sí? Hay algunas historias, hay algunas narraciones que son una secuencia, pero la gran mayoría de ellos son chispazos, que son refranes o proverbios que nos enseñan en toda instancia de nuestra vida, ¿no? Pero ahorita, después dejando de lado ahorita lo que tiene que ver con el propósito del libro, metiéndonos un poquitico más a lo que llamaríamos la estructura del libro, ¿sí? La estructura que el autor del libro de Proverbios da a su material, diríamos, y cuando estamos hablando de estructura estamos hablando del orden, el orden que el escritor sagrado le da a su libro, para que el mensaje principal llegue al corazón y a la mente del oyente, ¿sí? Porque yo puedo tener mucho material, puedo tener muchas cosas recopiladas acá, pero si no le doy un orden, muchas veces puedo no lograr con mi objetivo. Y aquí quiero hacer una pausa también para las personas que estudiamos la homilética, ¿sí? Yo puedo tener mucho contenido en mi mensaje, en mi enseñanza, que es válido y es cierto, pero yo tengo que ordenar ese contenido, llegar de una manera que pueda ser una idea que se desarrolla y pueda lograr el objetivo, ¿sí? A través de ese mensaje, de ese discurso. No puedo entregar al azar, sino tengo que ordenar mi material. Pues cuando hablamos de un libro bíblico, los escritores bíblicos, y ahí es donde viene una partecita fundamental que nosotros hemos escuchado muchas veces, y la Biblia lo habla también cuando dice que la escritura es inspirada por Dios. Inspirada no solamente en su propósito, inspirada no solamente en el material, sino inspirada también en la estructura, en el orden que le da. Y cuando miramos un poquito acerca de ese orden que el escritor sagrado da, esta idea va a quedar un poquito inconclusa y la seguimos el próximo domingo, ¿sí? Pero cuando hablamos acerca de ese orden, podríamos hablar que hay una declaración general, ¿sí? En la declaración general del libro de Proverbios, ¿sí? El escritor sagrado es muy claro, muy ordenado, porque él parte diciendo esto que podríamos ver casi el título del libro, ¿sí? Los proverbios de Salomón y David, rey de Israel. Ahí hay una declaración general. Los proverbios de Salomón. Pero después de ellos pasa a darnos los detalles de esos proverbios. Por eso digo que ahí hay un orden, ¿sí? Entra a darnos los detalles de esos proverbios. Esos detalles podríamos verlos como algunos elementos particulares, ¿sí? Esa es una idea que encuentra en el orden que el escritor sagrado le da. Pero también, junto con esa idea, se entremezcla la otra idea de una declaración general que también empieza a particularizar, que es el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa es una declaración general también. Después empieza a darnos particulares de esa declaración general. ¿Cómo es que ese principio de la sabiduría llega a ser en nosotros el temor de Jehová? ¿Y cómo es que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza? Empieza hablándonos de los elementos particulares de esto, ¿no? Ahí encontramos una idea que podríamos decir, partiendo de un elemento general y luego entra a hablar de los particulares. Esa es una idea. Pero también mezclado con esta idea aparece otra idea que el próximo domingo vamos a verla más a fondo. Y la otra idea que encontramos es, el libro también nos presenta un gran contraste, ¿sí? Y cuando hablamos de contraste usted ya sabe a qué se refiere. Me llama la atención cómo muchos de nuestros comerciales en la televisión, en la radio, hacen uso de esto, ¿no?
A usted le presentan dos detergentes, uno tiene la marca, el otro no la tiene, ¿sí? Y entonces le presenta este detergente marca Pepita y este otro con una marca ya conocida, y entonces ve como los dos detergentes, al ser usados, uno quita las manchas pero el otro no. Eso es un contraste. Está haciendo una comparación por un contraste, ¿no? Uno sí quita las manchas y el otro no. Cuando estamos en elecciones presidenciales o alguna de este tipo de elecciones, nos presentan los candidatos, ¿sí? Y nos muestran cómo uno se hizo y el otro no. Cómo uno no robó votos y el otro no. Cómo el uno no robó votos y el otro también. Cómo el uno, y todo esto nos lo presenta, ¿no? Como una forma de contraste, de comparación para vendernos una idea. La diferencia con el libro de Proverbios es que aquí no encontramos engaño. Aquí no encontramos engaño. Hay un gran contraste en todo el libro de Proverbios, y ese gran contraste es un gran contraste entre el sabio y el impío. Yo utilicé la palabra impío, podría utilizar la palabra necio, entre el sabio y el necio, pero utilicé la palabra impío porque miren, haciendo el estudio detallado, versículo por versículo y todo esto, aquí no entré a concordancias para mirar esto. Lo hice yo mismo contando y todo que fuera así. Me doy cuenta de que la palabra impío en el libro de Proverbios aparece 71 veces. ¿Sí? 71 veces aparece la palabra impío en el libro de Proverbios, 71. Mientras que la palabra necio aparece solamente una vez menos, 74 veces. Pero hay algo bien importante, que sumando las dos y otras palabras más, que es lo que vamos a ver el otro domingo, sumando las dos y otras palabras más, aparece en términos dirigiéndose a ellos, al necio, al impío y todos estos por el estilo, aparece en el libro de Proverbios 425 veces. 425 veces en un libro de 31 capítulos, hablando del necio, hablando del impío. Y por eso digo que el libro de Proverbios nos muestra un gran contraste entre el sabio y el impío. Eso es lo que nos muestra el libro de Proverbios, un gran contraste, y donde naturalmente dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero naturalmente encontramos en ese gran contraste que aparece ahí de los dos, del libro de Proverbios, el gran contraste que aparece de los dos, aparece 55 veces, creo que es, refiriéndose al sabio o con sinónimos que tiene que ver con él, ¿sí? Sí, o algo así. Pero hay un gran énfasis sobre el comportamiento, la conducta del impío, del necio, porque su propósito es buscar que el necio, el impío, se acerque a Dios, que el propósito es hacer que el impío, el necio, tenga el temor de Jehová, y esa es la invitación que el escritor sagrado nos hace, esa es la invitación que nos hace. Por eso aparece esto, ¿no? 425 veces, menciones en sus diferentes formas. Entonces, hablando estructuralmente en el libro, encontramos un gran contraste entre el sabio y el impío o el necio. El sabio con todas sus características, pero el necio o el impío también con todas sus características. Y esto es lo que vamos a ver el próximo domingo, aquí a esta misma hora, con Sabiduría de lo Alto, parte 8. Sabiduría de lo Alto, parte 8. Ese gran contraste entre el impío y el sabio, entre el necio y el sabio. Si usted cree que puede sacar provecho de esto, que de algo le sirve, lo invito a que nos acompañe a las 10:30 de la mañana el próximo domingo, y estaremos de nuevo aquí, dejando que Dios nos hable a través de su palabra. Oremos y terminamos. Padre, te agradecemos en esta mañana por la dicha que nos das de acercarnos a ti, de escudriñar tu palabra, de ser fieles a ella, Señor. Gracias porque hoy el Espíritu que inspiró a Salomón para registrar palabra tuya es el mismo Espíritu que hoy está aquí para hacer que nosotros comprendamos tu palabra y que la apliquemos a nuestra vida. Te rogamos, Señor, danos sabiduría por medio de ese Espíritu, Señor,
y permite que seamos fieles a tu palabra, que no torzamos tu palabra, que la obedezcamos y que la llevemos a la práctica en nuestro diario vivir. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, no olvidemos, la iglesia no está cerrada, la iglesia está en su casa. Que Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días.